Sean todos muy bienvenidos a un episodio de Jurisprudencia al Descubierto. El día de hoy exploraremos un tema fascinante en el cual les daré a conocer cómo se llegó a entender la jurisprudencia como ciencia del derecho en la antigua Roma. Principalmente, para entender, tenemos que tener en claro que pasaremos por ciertas etapas. Debemos remontarnos a los albores de la República Romana, en la cual en esta época Roma se estaba convirtiendo en una sociedad más compleja, con un sistema legal que requería mayor claridad y consistencia. Para dar inicio, debemos saber qué es la ciencia o el derecho entendido como ciencia. Debemos considerar que el conocimiento científico se adquiere conociendo las cosas por sus causas, lo que se relaciona con la definición que planteaba el conocido filósofo Aristóteles, quien decía que la ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo enlazamos aquella definición con el derecho? El derecho es producto de la intelección, lo que quiere decir que para reconocer su sustancia requerimos de la inteligencia, ya que todo conocimiento se adquiere por medio de la memoria, experiencia y razonamiento, donde estos procesos son objetos de estudio de la ciencia cognitiva, donde los romanos entendían que todo conocimiento se adquiría por medio de esta. Fue entonces cuando surgieron los jurisprudentes, es decir, los prudentes o expertos en derecho. Pero principalmente estos se distinguían por su destreza para interpretar y aplicar las leyes de manera coherente. Eran buscados por su conocimiento y capacidad para razonar jurídicamente. Lo que más los diferenciaba era su enfoque en establecer principios generales del derecho que pudieran aplicarse más allá de casos específicos. Lo más probable es que ahora se estén preguntando ¿de qué manera transmitían este conocimiento en la antigua Roma? Y bueno, la transmisión del conocimiento jurídico en Roma era principalmente oral, no escrito. Los jurisprudentes enseñaban y debatían derechos en foros públicos que los hacían llamar responsa. Aquí los estudiantes aprendían observando, participando en debates y discusiones sobre temas legales. Fue una tradición oral que sentó las bases de la jurisprudencia como ciencia. Por otro lado, los digestos y las monografías fueron obras jurisprudenciales y contribuyeron al derecho de la jurisprudencia. En primer lugar, los digestos eran una compilación de opiniones y decisiones de los jurisprudentes eminentes y fueron comisionados por el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Y se convirtieron en una fuente esencial del derecho romano, mientras que las monografías eran trabajos individuales escritos por jurisprudentes para tratar un tema legal específico en profundidad. Estas obras ayudaron a expandir y aclarar el conocimiento jurídico. A medida que avanza el tiempo, los jurisprudentes contribuyeron a la sistematización y la codificación del derecho romano. Figuras como Gallo y Ulpiano escribieron obras importantes, como las Institutas y el Digesto, que compilaban y organizaban el conocimiento jurídico existente. Estos trabajos ayudaron a establecer las bases de la jurisprudencia como una ciencia del derecho en Roma. También recalcar que existe cierta clasificación de las obras jurisprudenciales, tales como los libros de definiciones, las obras casuistas, que se dividían en tres, que era cabere, agere y respondere. Luego seguían las obras sistemáticas que estarían hablando los digestos y las monografías, que son las cuales hablamos anteriormente. Seguimos con las comentarios, que va ligada con la literatura jurisprudencial, y finalmente las obras institucionales. Luego de esta clasificación nos vamos a un tema desde el punto de la antigüedad, donde las ciencias se enfocaban en estudiar cosas específicas y el derecho se consideraba bueno en relación con las leyes y la fe. Se aplicaba la jurisprudencia a través de un método llamado casuística, que ya lo mencioné anteriormente. Esto era basado en casos guías y reglas deducidas. Los casos se relacionaban con preguntas sobre su contenido y las ciencias clásicas se basaban en la observación de hechos, inducción y generalización. Siguiendo el enfoque de Aristóteles, los juristas introdujeron las obligaciones y los contratos considerando las clases de cosas y no cosas individuales. En la ciencia jurídica se utilizaban procedimientos críticos y reflexivos para resolver problemas legales, basados en los principios del sistema jurídico.
Y ya al finalizar con este análisis, damos con el resultado de la pregunta principal, que es ¿cómo se llegó a entender la jurisprudencia como ciencia del derecho en la antigua Roma? Y bueno, luego de haber dado a conocer cada uno de los puntos, podemos decir que la jurisprudencia se transformó en una disciplina científica del derecho en Roma, debido a un proceso de desarrollo y cambio en la forma que se entendía y se aplicaba el derecho. Este proceso fue motivado por la necesidad de tener un sistema legal más estructurado y coherente. Los jurisprudentes expertos en derecho jugaron un papel fundamental al identificar principios generales y organizar el conocimiento legal existente en el derecho romano. Sus contribuciones ayudaron a establecer las bases de la jurisprudencia como una ciencia legal respetada. Y bueno, así es como finaliza este capítulo. Muchas gracias a cada uno de los oyentes. Hasta la próxima.